Dios te bendiga. En esta tarde quiero compartir una palabra contigo, quiero reflexionar una palabra contigo. El Señor me puso a hablar de este tema para este día ayer y yo iba a tratarlo con este grupo. Eh, un poco dudando porque a veces la gente cree que es ritualismo o es invento de alguien que comparte una palabra o hace una petición. Yo había pedido ayer al grupo nuestro que trasladásemos la oración a las 3 de la tarde, pero después me quedé dudando porque creí que podían sentir que era un poco impuesto. Yo traté de decir que lo iba a explicar ahora, pero después dije yo, quizás mejor no lo voy a hacer. Pero esta mañana al despertar encontré en mi WhatsApp un mensaje que también alguien había tomadose la importancia, digamos, de compartir conmigo algo parecido, porque yo estoy tratando de incentivar al grupo para que oremos a las 3 de la tarde. Y definí este mensaje como las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Pero esta mañana cuando yo recibí el mensaje era de la importancia de orar, pero a las 3 de la mañana. Entonces al ver lo primero que vieron mis ojos en esta mañana, era eso, lo tomé como un mensaje de Dios de que sí era la línea que teníamos que seguir para poder continuar sobre la importancia de las horas que se tiene para buscar a Dios. Si bien la palabra de Dios dice orar en todo momento, hay ciertos espacios en los que la Biblia determina que han sucedido cosas muy maravillosas y así como las 3 de la mañana puede ser un momento para que el enemigo que todo lo copia pueda hacer cosas negativas, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor Jesús se levantaba a esas horas para orar y probablemente era para fortalecer su espíritu, sobre todo en el último día cuando ya lo iban a atrapar, a crucificar, estaba orando a las 3 de la mañana porque es la hora que más ataques recibe el ser humano, ¿verdad? Es la hora en la que se dan sueños extraños, en el mundo de los despiertos, ¿verdad? Se dan robos a esa hora, se dan asesinatos, suceden muchas cosas porque es cuando el ser humano está más profundamente dormido. Entonces cuando nosotros no podemos tener conciencia de nuestros actos, ¿verdad? Estamos un poco vulnerables. Pero la contraposición de las 3 de la mañana vienen a ser las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde, siguiendo en la línea del, de la captura del Señor y su crucifixión, ¿verdad? La Biblia relata que Él es crucificado, ¿verdad? Y desde la hora sexta a la hora novena hubo oscuridad en la tierra. Entonces cuando Él entrega su espíritu, ¿verdad? A las 3 de la tarde, Él empieza a decir, Elí, Elí, lama sabactani. Y es una invocación que le hace al Padre, ¿verdad? Y es en ese momento cuando Él entrega su espíritu. Y es cuando el Señor ha mandado ángeles, ¿verdad? A atender a su Hijo. Entonces, veamos ahí a esa hora que es la hora novena según la palabra de Dios. Entonces hay otro par de ejemplos ahí en el libro de los Hechos donde se dan manifestaciones grandes de la misericordia de Dios. Así es que si usted tiene una petición importante y necesita de la misericordia del Señor, esta puede ser una buena hora para que usted se comunique con Él y pida misericordia, pida favores de lo alto y el Señor lo va a tomar en cuenta y va a ver que el Señor responde a las oraciones. Entonces, con esto no estoy diciendo de que solo va a orar a las 3 para pedir. Usted puede orar en todo momento porque cuando el Señor hizo el sacrificio, el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Absoluto a la presencia del Padre en cualquier momento. Media vez se le busca en espíritu y en verdad. Pero hay cosas misteriosas que suceden en su tiempo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden
hay cosas que se dan en ese tiempo determinado. Y así como el fruto da un árbol, ¿verdad? Lo da en su tiempo. Hay que ser entendidos en los tiempos, dice la palabra. Nosotros tenemos que ir discerniendo qué pasa en las escrituras, ¿verdad? ¿Qué tiempos son los que nosotros también debemos de utilizar para hacer algunas cosas e imitar a nuestro Señor Jesús? La palabra de Dios dice ahí que los judíos oraban 3 veces al día, ¿verdad? No sé si ahora también lo hagan, pero Daniel oraba 3 veces al día. Y de hecho, ¿verdad? Por estar orando fue que los enemigos de él lo pusieron en mal y le dijeron al rey que él había contravenido el decreto, por lo tanto fue enviado al foso de los leones. Pero siguiendo con esa línea de los 3 tiempos, ¿verdad? Se supone que es a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, a la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y a la hora novena, que son las 3 de la tarde. ¿Por qué se le llama así? Es algo largo de explicarlo, pero en la Edad Media se dividía el tiempo no así como ciclos de 12 horas o de 24 horas el día, sino que se dividía en 4 partes. Y las principales son, casi siempre se iban partiendo de 3 en 3 las horas. Por eso existía maitines, laudes, hora prima, que serían las 6 de la mañana, la hora tercera, que es las 9, la hora sexta, que son las 12, y la hora nona o la hora novena, que son las 3 de la tarde. También me parece ahí curioso, ¿verdad?, de que en una parábola que el Señor Jesús narra de cómo el dueño de la viña sale a buscar, ¿verdad?, trabajadores, y está contratando con unos a la hora prima, digamos, a la hora que empieza la jornada laboral, y de ahí él sale y encuentra personas a la hora tercera, que son las 9 de la mañana. De ahí vuelve a salir a la hora sexta y encuentra personas y les dice que vayan también a trabajar a la viña. Y llega también a la hora novena y contrata más personas, y al final de la jornada, algunos que ya casi estaba terminando la jornada, también los lleva y les paga lo mismo. Y los que habían trabajado desde la mañana se enojaron, ¿verdad? Y le reclamaron que por qué hacía él eso. Y realmente Dios les dice que él es misericordioso y él puede hacer con lo suyo lo que él quiera. Entonces, esa es una parábola también de misericordia, ¿verdad?, que refleja la salvación también. Así es que no importa si tú te convertiste a los 12 años, o te convertiste a los 50, o te convertiste a los 60, o incluso te vas a convertir ya en el hecho de la muerte. Hay muchas personas que han reconocido al Señor Jesús en el último instante de su vida, tuvieron la decisión importante de aceptar a Jesús por misericordia del Señor. Así es que podemos ver que las horas tienen un significado, ¿verdad? Y en esta tarde yo quiero leerte en el libro de Hechos 3, del versículo 1. Vamos a leer hasta el 10 para ponerlo en contexto todo lo que sucedió en ese milagro. Y dice el versículo 1 de Hechos 3: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era
el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Vemos aquí algo importante de lo que estamos hablando. Era la hora de la oración de los judíos a las 3 de la tarde. En ese momento es que se da el milagro, ¿verdad? Cuando ya ellos van a la oración, y mucha gente también iba a la oración, muchos de los judíos iban a la oración, recibe ese acto de misericordia de Dios. No lo recibe de los apóstoles, porque más adelante ellos se van a encargar de decirles y reprocharles a los judíos a la vez que de qué se admiran, si realmente ese milagro lo ha hecho el Señor, quien envió a su hijo, ¿verdad? Y ellos lo crucificaron, ¿verdad? No obstante que Pilatos lo había puesto en libertad, ellos prefirieron, les dice, poner en libertad a un ladrón. Y él aprovecha en ese momento de explicar que el milagro que ha hecho es por parte del Señor Jesús. De hecho, él le dice, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es que lo agarra del brazo derecho y lo levanta y lo pone en pie. Entonces, veamos ahí Pedro le da la gloria al Señor y que ese milagro lo ha hecho por misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algo más importante en ese libro de los Hechos, en el capítulo 10, pero no voy a ahondar mucho, pero quisiera que ustedes lo buscaran, y es el acto de misericordia más grande que tenemos desde entonces. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia relata que un hombre llamado Cornelio, que era un soldado romano de Italia, es decir, no era judío, era gentil, estaba en ayuna. Y como a las 3 de la tarde, como a la hora novena, se le apareció un ángel y le dijo que fuese y mandase a buscar por Pedro. Y Pedro, estando en la hora sexta, orando también, por eso digo, los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Pedro sube a la azotea y tiene hambre. A las 12 del mediodía empieza a orar y ahí es donde recibe la visión. Cuando ve todos los animales y ve también los animales que consideraban inmundos y escucha la voz que le dice, Pedro, levántate y mata. Y es ahí cuando lo llegan a buscar, ¿verdad? Los hombres del centurión y lo llevan a la casa de él. Entonces este hombre se llama Cornelio. Y la Biblia relata ahí que de ese encuentro, de ese llamado, Pedro se rehusaba porque era celoso en cuanto al rito judío. No obstante de haber conocido al Señor, esto no lo entendían todavía ellos, tuvieron que irlo aprendiendo. Aprendieron que la salvación no solo era para los judíos, era para usted, era para mí, era para los gentiles. Entonces Cornelio era un gentil, como usted o como yo, y por misericordia, un hombre que oraba y ayunaba, recibió la visión. Y dice que cuando llegó Pedro y empezó a hablarles, ¿verdad?, del Señor, descendió el Espíritu Santo. Y dicen que cuando Pedro rindió cuentas, ¿verdad?, a Santiago y a los demás apóstoles, que tampoco entendían, ¿verdad?, porque ellos seguían con parte del rito judaico, se tomó la decisión de que la salvación también era para todo el mundo, era para los judíos y para los gentiles. Porque antes solo existían los judíos y los simpatizantes de los judíos que podían de alguna forma entender parte de sus ritos, pero no lo podían hacer todo porque no eran judíos de sangre. Eran una especie de simpatizantes que tal vez eran esclavos algunos, ¿verdad?, de los judíos, y practicaban los ritos de sus patronos, de sus dueños. Hubo otros que eran extranjeros y habían llegado a vivir allí y también practicaban la religión de ellos. Así como el centurión que había llegado a vivir ahí, estaba conociendo del Señor, quizás había escuchado las historias del Señor que se había crucificado. De hecho, la Biblia relata, ¿verdad?, que se tuvo mucho conocimiento dentro de los soldados romanos porque estuvieron en contacto con el Señor y algunos vieron, ¿verdad?, lo que sucedió en ese momento. De hecho, el que estaba cuidando la tumba del Señor era un soldado romano. Y él solo le tocó, pues, ¿verdad?, ver que
la piedra se movió y el Señor resucitó y él estaba afligido, estaban afligidos y creyeron que los iban a matar porque era más de alguno. Entonces los sobornaron los judíos diciéndoles, digan ustedes de que fueron los judíos los que se robaron el cuerpo, para que no se creyera en la resurrección del Señor. Pero más tarde, ¿verdad? Él resucita con poder y gloria y dice la palabra de que no solo Él resucitó, sino que resucitaron más personas. Entonces eso fue un evento maravilloso. Los soldados que vieron que hubo una oscuridad por 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, cuando el Señor entrega su espíritu, también tuvieron que haber tenido conocimiento quién era ese Jesús. Y algunos se han de haber dado cuenta que realmente era el Hijo de Dios, que era un rey al que habían crucificado. Entonces, veamos la importancia de orar a las 3 de la tarde también, porque a esa hora se abre un portal de misericordia. A esa hora hubo un portal de misericordia para los gentiles, para todos nosotros. Cuando el Señor decidió responder la oración de Cornelio, mandarle un ángel para que fuese un enviado también de Dios a predicar el Evangelio, a convertir esa casa y a que recibiesen el Espíritu Santo. Así es que yo voy a invitarte para que tú o ustedes, ¿verdad?, empiecen a orar. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana, probablemente Él te esté advirtiendo de que estás bajo pecado o estás bajo una línea de ataque, de tentación, pronto a cometer un pecado. Entonces el Señor te quiere, ¿verdad?, fortalecer y te levanta por la madrugada. Entonces hay que hacer un esfuerzo y hacer un sacrificio, algo extraordinario que tal vez no todos hacemos, de levantarnos a esa hora, porque es la hora más pesada tal vez del sueño profundo. Los especialistas dicen que a esa hora es cuando el ser humano está más sumido profundamente en sus sueños. Entonces, pero si el Espíritu Santo te toca, hay que tirarse de la cama y orar, pedir cobertura. Probablemente Dios quiera bendecirte, Dios quiera pasar un tiempo a solas contigo y es un buen momento de silencio, de tranquilidad para escuchar la voz. Pero las 3 de la tarde, según la palabra, ¿verdad?, es una hora de misericordia, es una hora de bendición. Así es que esa es la reflexión que tenemos para ahora. Que el Señor te bendiga y espero que tomes en cuenta esta reflexión y que pongas en práctica la palabra. Y después hablamos de los resultados. Dios te bendiga.